Hola a todos los que nos escuchan en este momento. Bienvenidos a un espacio donde las historias reales nos tocan el alma y nos hacen cuestionar todo. Hoy les traigo un relato que los dejará sin aliento desde el primer minuto. Una historia que comienza con luz y termina en las sombras más profundas de los secretos familiares. Les pido que abran su corazón. ¿Alguna vez han mirado a su madre y han sentido que conocen cada rincón de su existencia? ¿Qué pasaría si la persona que les dio la vida guardara un secreto tan destructivo que lo cambiara todo para siempre? Pónganse en el lugar de Javier por un momento. El ambiente en la gran casa de la familia Delgado era inmejorable. Era un domingo soleado de octubre en un pintoresco barrio residencial de Sevilla. El clima era perfecto, con una brisa que aliviaba el calor de la tarde andaluza. La casa, con su amplio patio central adornado con azulejos coloridos y macetas de claveles rojos, rebosaba de alegría. Hoy no era un día cualquiera. Hoy celebraban por todo lo alto el cumpleaños número 70 de Doña Carmen, la matriarca indiscutible y el pilar fundamental de la familia entera. Doña Carmen era de esas mujeres fuertes que ya no abundan. Una madre que había enviudado muy joven y había criado a sus 3 hijos trabajando de sol a sol en un pequeño taller de costura para que nunca les faltara un plato de comida. Su vida había sido un testimonio de sacrificio, rectitud y un amor incondicional. Por eso, esa tarde, la casa estaba repleta de personas que la adoraban genuinamente. Vecinos, amigos entrañables de la parroquia local y nietos felices correteaban por el patio de piedra. Las mesas estaban cubiertas con hermosos manteles blancos. Aquellas mesas rebosaban de los mejores manjares. Había grandes fuentes de jamón ibérico cortado a mano, queso manchego curado, aceitunas aliñadas y pan recién horneado. Como plato principal, humeaba un inmenso arroz caldoso con mariscos frescos que el propio Javier había preparado con mucho esmero desde la madrugada. El aroma a azafrán y mar inundaba el ambiente festivo, mezclándose mágicamente con las sonrisas y el sonido alegre de las guitarras flamencas de fondo. Todo fluía con la armonía de una familia unida y sin fisuras. Las copas chocaban en brindis constantes celebrando la dulce vida. Doña Carmen, vestida con un elegante traje azul marino y su cabello blanco perfectamente peinado, sonreía emocionada desde la cabecera. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo puro al ver lo que había construido con tanto esfuerzo. Una familia intachable y un hogar lleno de paz. Pero la tranquilidad es a menudo una ilusión frágil. Y el destino siempre tiene una forma cruel de cobrar deudas antiguas. Javier se puso de pie, pidió silencio golpeando suavemente su copa con una cuchara, y comenzó a pronunciar un discurso profundamente emotivo para agradecer a su madre. Habló con voz quebrada sobre las frías noches en las que su madre le cedía su porción de comida. Habló de sus manos lastimadas por las agujas y de su sonrisa ante cualquier adversidad. El silencio en el patio era absoluto, solo interrumpido por algún suspiro de los invitados. Justo en ese preciso instante de máxima sensibilidad, el sonido agudo y discordante del timbre de la puerta principal rompió el encanto de golpe. Inesperado, seco, lleno de misterio. Nadie en absoluto esperaba más visitas a esa hora tan avanzada de la comida dominical. Todos los invitados confirmados ya estaban sentados disfrutando del festín en familia. Javier, bromeando en voz alta sobre algún vecino despistado, dejó su copa sobre la mesa y se dirigió tranquilamente hacia el zaguán de la casa. Sus pasos resonaban con fuerza en las baldosas rústicas mientras se acercaba a la pesada puerta tallada. Al abrir, la sonrisa cálida se borró de su rostro de una manera espantosamente lenta. Frente a él se encontraba una figura que desentonaba por completo con el ambiente festivo de la celebración. El contraste era verdaderamente alarmante para cualquiera. Era una mujer de aspecto sumamente demacrado, de unos 50 años, envuelta en un abrigo oscuro y raído que parecía demasiado caluroso para aquella tarde sevillana. Su cabello estaba desaliñado y su rostro mostraba surcos profundos de cansancio crónico y un sufrimiento evidente. Pero lo que más perturbó a Javier fueron sus ojos. Unos ojos oscuros y vacíos que parecían buscar algo con una desesperación inquietante. Entre sus manos pálidas, apretaba con fuerza desmedida un sobre de papel manila muy grueso y desgastado. Javier, manteniendo la compostura inicial, le preguntó cortésmente a quién buscaba.
La mujer misteriosa no respondió de inmediato. Su respiración era agitada y ruidosa. Su mirada ignoró a Javier. Pasó por encima de su hombro y se clavó directamente en el bullicioso patio, iluminado por el sol, buscando entre la multitud hasta encontrar a la figura central sentada en la cabecera. Cuando sus oscuros ojos se encontraron finalmente con los de doña Carmen, un escalofrío visible pareció recorrer todo el cuerpo de la desconocida. La música se detuvo abruptamente. Las animadas conversaciones se apagaron poco a poco como si una ola de hielo hubiera invadido el lugar. Doña Carmen se puso de pie con extrema lentitud, apoyando sus manos temblorosas sobre el inmaculado mantel blanco. El silencio general se volvió asfixiante. La mujer del abrigo oscuro dio un paso firme hacia el interior, ignorando por completo a Javier, que intentaba bloquearle el paso con sus brazos estirados. Con una voz que mezclaba el dolor acumulado de décadas y una determinación aterradora, la desconocida pronunció una afirmación que cayó como una bomba atómica en medio de la fiesta. Aseguró sin titubeos que ella era la verdadera hija biológica de la mujer que cumplía 70 años. El impacto fue absolutamente devastador para todos los presentes en la casa. Despiadado, letal, cero compasión. Por un largo segundo, nadie se atrevió a respirar. Javier sintió un zumbido ensordecedor taponando sus oídos. Alguien dejó caer una bandeja de loza fina que se estrelló violentamente contra el suelo, esparciendo trozos afilados de cerámica por todas partes. El estruendo de la ruptura fue el único ruido que rompió el estupor inicial de los invitados horrorizados. Quisiera preguntarles a ustedes que me escuchan: ¿qué harían si la base de su existencia fuera destruida por una persona sin rostro? El caos absoluto se desató en el hermoso patio central en cuestión de pocos segundos. Gritos, confusión profunda, empujones desesperados. Javier, con la sangre hirviendo de indignación y el rostro enrojecido por la ira, agarró a la misteriosa mujer por el brazo con una fuerza física que él mismo desconocía tener. Su hermano menor, Mateo, saltó de su silla con tal brusquedad que tiró la pesada copa de cristal llena de vino tinto directamente al suelo de piedra. El líquido oscuro salpicó salvajemente y tiñó el inmaculado mantel blanco de un color rojo intenso, casi como si fuera sangre derramada en el mismísimo altar sagrado de la familia. Era un presagio visual muy claro del inmenso dolor que se avecinaba para todos ellos. «Estafadora, mentirosa descarada, llamen inmediatamente a la Policía Nacional», gritaba a todo pulmón Lucía, la hermana mediana de la familia. Ella corría frenéticamente de un lado a otro de la gran mesa intentando tapar los oídos de sus hijos pequeños, que lloraban muy asustados por los fuertes gritos repentinos de los adultos. Todos los invitados presentes en aquella gran fiesta estaban plenamente convencidos de que se trataba de una vil trampa meticulosamente planeada. Una artimaña extremadamente cruel e insensible para extorsionar económicamente a una familia muy respetable y trabajadora en su día más inmensamente feliz. ¿Quién de nosotros no pensaría exactamente lo mismo en esa tensa situación? Hoy en día, las estafas despiadadas y los engaños están a la orden del día. Aparecen personas misteriosas de la nada buscando dinero muy fácil y destrucción. Pero había un detalle sumamente perturbador que heló la sangre de Javier por completo en ese preciso instante. Un pequeño detalle visual innegable que detuvo en seco su impulso natural de echar a esa extraña mujer a la fuerza hacia la calle adoquinada. No fue la actitud altanera y desafiante de la desconocida. Fue la reacción física directa de su propia madre amada. Doña Carmen no gritó pidiendo ayuda a sus hijos. No se defendió enérgicamente de la gravísima acusación pública. No ordenó furiosa que sacaran a la intrusa invasora de su sagrada propiedad privada. Todo lo contrario. Se desplomó con extrema lentitud sobre su gran silla tallada en madera de caoba, quedándose blanca como una hoja de papel completamente vacía, y se llevó una mano muy temblorosa y arrugada al pecho dolorido. Sus labios finos y pálidos se movían con mucha rapidez, intentando formular algunas palabras de auxilio, pero no emitían absolutamente ningún sonido perceptible. Ese silencio abrumador, ese maldito y pesadísimo silencio fue infinitamente más ruidoso y violento que todos los gritos escandalosos de la fiesta juntos, seco, helado. La mujer del abrigo oscuro y raído, por su parte,
No se inmutó lo más mínimo ante los graves insultos cruzados de los tres hermanos totalmente enfurecidos. Con una calma fría y aterradora que ponía los pelos de punta a cualquiera, dio un paso firme hacia el frente y arrojó con una violencia inusitada el grueso sobre de papel manila directamente sobre la mesa principal de la celebración. El sobregastado aterrizó de golpe justo encima de los dulces restos de la hermosa tarta de cumpleaños y las elegantes copas derramadas. «No quiero ni un solo maldito centavo de su sucio dinero familiar», dijo la misteriosa mujer con una voz sumamente áspera y dolorida, que raspaba la garganta de solo escucharla resonar en el aire tenso. «Quiero que todos los invitados aquí presentes sepan con absoluta certeza quién es el verdadero monstruo cruel que ustedes veneran ciegamente todos los días». Y sin decir una sola palabra más, ni esperar ninguna respuesta defensiva por parte de los afectados, dio media vuelta sobre sus talones y salió caminando muy lentamente por el mismo zaguán antiguo por el que había entrado sin invitación, perdiéndose como un fantasma oscuro en la cálida tarde sevillana. Dejó atrás una gran casa convertida en completas ruinas emocionales irreparables. La gran y feliz fiesta familiar, evidentemente, había terminado para siempre. Los invitados atónitos, murmurando muy nerviosos, en voz extremadamente baja, se despidieron de forma apresurada y torpe, bajando la mirada al suelo por una mezcla insoportable de vergüenza ajena y miedo genuino. Nadie en su sano juicio quería estar presente cuando aquella bomba de tiempo destructiva terminara de explotar por completo frente a ellos. Cuando la inmensa casa familiar quedó finalmente vacía y sumida en unas penumbras aterradoras, solo quedaron los tres hermanos totalmente consternados y doña Carmen, que seguía totalmente paralizada en su gran silla sin parpadear ni un solo segundo. Javier tomó el sobre de papel manila cerrado entre sus dos manos sudorosas. Estaba muy sucio y notoriamente manchado de humedad antigua y maloliente. Pesaba enormemente como si contuviera barras de plomo puro en su interior. Mateo y Lucía le rogaban a gritos desesperados que lo tirara de inmediato a la basura de la cocina, que lo quemara rápidamente en la gran chimenea del salón, sin atreverse a abrirlo, que no le diera el gusto macabro y retorcido a esa loca desquiciada de la calle. Pero yo les pregunto a ustedes ahora mismo con total sinceridad, ¿ustedes podrían ponerse en sus zapatos por un instante y aguantar la presión? ¿Podrían dormir alguna noche tranquila de su larga vida sabiendo que esa duda gigantesca y venenosa está ahí, escondida para siempre en el fondo de un cajón oscuro en su propia habitación? La curiosidad humana es un veneno completamente irresistible y sumamente peligroso. Javier rasgó el papel grueso e impermeable con manos sumamente temblorosas. El sonido áspero del papel rompiéndose parecía el estruendo de un rayo en medio del silencio sepulcral del gran patio andaluz. De su interior cayeron decenas de documentos legales antiguos, con los bordes muy amarillentos y desgastados por el paso cruel e implacable de las décadas pasadas. Certificados médicos oficiales con sellos redondos de instituciones públicas gubernamentales. Varias fotografías antiguas impresas en blanco y negro con los bordes arrugados. Y muchas cartas cerradas. Decenas de cartas íntimas, escritas con una caligrafía inconfundible que Javier conocía perfectamente de memoria desde su infancia. Era la letra firme e inconfundible de su difunto y muy respetado padre. La ilusión brillante y perfecta de la familia intachable estaba a punto de resquebrajarse en 1000 pedazos irremediables. Javier comenzó a leer el primer documento oficial legal que encontró en la gran pila de papeles esparcidos. Era un acta de nacimiento original fechada en la lejana primavera del año 1971, exactamente un año entero antes de que naciera el propio Javier en esa misma ciudad calurosa. El nombre completo de la madre biológica, inscrito en el certificado oficial, era indiscutible y dolorosamente claro. Carmen Delgado. El nombre del padre biológico, sin embargo, estaba completamente en blanco, vacío de cualquier identidad. Y el nombre de la niña recién nacida, inscrito en tinta negra desteñida por el paso del tiempo implacable, correspondía plenamente a la mujer herida que acababa de arruinar sus apacibles y mentirosas vidas de forma irreversible. Pero la mente humana siempre busca negar el dolor agudo cuando éste amenaza con destruir su propia cordura. Javier caminó lentamente hacia su madre paralizada y la confrontó directamente con los papeles en la mano.
Le suplicó casi de rodillas que hablara de una vez por todas y rompiera ese maldito silencio, que desmintiera categóricamente todos esos papeles venenosos que tenían en la mesa manchada, que les jurara por Dios Todopoderoso que era un montaje elaborado, un error trágico de los archivos del Hospital Central, o simplemente una terrible pesadilla temporal de la que muy pronto iban a despertar todos juntos. Pero doña Carmen, en lugar de defenderse con orgullo, rompió a llorar de una forma brutalmente desgarradora. Un llanto primitivo, ruidoso, casi animal, que nacía directamente desde las profundas entrañas de su cuerpo encorvado. Cubrió su rostro arrugado con ambas manos delgadas y asintió muy lentamente con la cabeza. Sí, era verdad. Todo era verdad. Aquella mujer desconocida y severamente herida era, indudablemente, su primera hija de sangre. El mundo entero de Javier comenzó a girar a una velocidad vertiginosa y verdaderamente enfermiza. Toda su existencia entera, todos sus hermosos recuerdos infantiles, la imagen inquebrantable de la madre intachable, inmaculada y perfecta ante la sociedad. Absolutamente todo era una inmensa y elaborada farsa escénica. Una mentira monumental y grotesca sostenida minuciosamente por ella durante más de medio siglo. Pero siempre hay algo mucho más oscuro y siniestro esperando agazapado en la sombra de la historia familiar. ¿Quién iba a imaginar que aquellas palabras dichas por la desconocida se convertirían más tarde en una profecía tan oscura y letal? Las piezas dentadas de este horrendo rompecabezas todavía no encajaban de manera lógica para Javier. Faltaba descubrir lo peor de la historia oculta. La noche cayó sobre la ciudad de Sevilla como un pesado manto de plomo. El aire se volvió asfixiante dentro de la casa. Javier, Mateo y Lucía estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, iluminados solamente por la luz amarillenta de una vieja lámpara. Frente a ellos, los documentos esparcidos parecían un rompecabezas macabro que amenazaba con destruir su cordura. Javier tomó una de las cartas, escrita con la letra inconfundible de su padre, el respetado señor Roberto. Pero la vida no es un cuento de hadas con un final feliz. A veces, la realidad es un monstruo que se esconde debajo de nuestra propia cama esperando para atacar. ¿Alguna vez han descubierto que el héroe supremo de su vida es, en realidad, el villano más cruel de la historia? Esa noche interminable, Javier descubrió que el hombre al que había idolatrado ciegamente durante 40 años no era más que un espejismo doloroso. Javier cerró los ojos por un instante y los recuerdos inundaron su mente fatigada. Recuerdos hermosos, cálidos. Las largas caminatas dominicales por el majestuoso parque de la ciudad. El olor a tabaco dulce y colonia fresca que siempre acompañaba a su padre. Las fuertes manos que lo levantaban por los aires cuando era niño y le prometían con firmeza que todo estaría bien. El señor Roberto siempre fue considerado un caballero intachable por todos los vecinos. Un hombre trabajador, devoto de su familia y respetuoso con absolutamente todos. Un pilar generoso en la comunidad local. Esos recuerdos, tejidos con hilo de oro durante años de infancia inocente, eran el tesoro más grande que los hermanos guardaban en lo profundo de su corazón. Eran su refugio seguro, su brújula moral definitiva. Pero al leer las primeras líneas de aquellas cartas antiguas, el refugio se derrumbó por completo. Directo, letal, sin piedad. Las cartas no hablaban de amor incondicional ni de respeto mutuo en el matrimonio. Eran una bitácora perturbadora de terror psicológico y violencia física brutal. Javier leía en voz alta, con la voz quebrada, las palabras degradantes que su propio padre le dedicaba a su madre. Los certificados médicos oficiales adjuntos no eran simples recetas por enfermedades pasajeras. Eran reportes severos de urgencias hospitalarias, costillas fracturadas, contusiones múltiples en el rostro, un brazo roto, todo justificado cínicamente ante los doctores como simples accidentes domésticos, caídas por las escaleras, tropezones absurdos en la cocina, mentiras infames para ocultar un infierno cotidiano insoportable. Doña Carmen seguía sentada en el inmenso patio, perdida en un mar oscuro de lágrimas interminables. Sus hijos, con los corazones destrozados en 1000 pedazos irreconocibles, salieron a buscarla para pedirle una explicación urgente.
Necesitaban entender a toda costa por qué había soportado semejante tormento físico en absoluto silencio durante décadas. ¿Ustedes qué harían si vieran a su amada madre convertida en una víctima indefensa frente a sus propios ojos atónitos? Doña Carmen, con un hilo de voz, comenzó a relatar la oscura historia de su sagrado matrimonio. Contó con detalles cómo el señor Roberto, el hombre perfecto ante la sociedad, se transformaba en un demonio despiadado cuando se cerraba la puerta de la calle. Los celos enfermizos, los gritos asfixiantes en la madrugada, los golpes ciegos que la dejaban sin respiración, la amenaza terrible de quitarle a sus 3 hijos si se atrevía a denunciarlo a la policía. Y entonces, la confesión más desgarradora de todas salió finalmente a la luz de la noche. La mujer del abrigo oscuro, la hija mayor abandonada, era el fruto de un amor de juventud de doña Carmen, mucho antes de conocer al señor Roberto. Cuando el señor Roberto descubrió accidentalmente la existencia de esa niña, su ira fue completamente incontrolable y destructiva. Obligó a doña Carmen, bajo amenazas de muerte brutales, a entregar a la pequeña a unos familiares lejanos sin recursos y prohibió volver a mencionar su nombre en la casa. Borró su existencia entera de un solo plumazo cruel. Condenó a una niña absolutamente inocente al destierro y a la miseria para proteger su imagen de hombre honorable. El dolor inmenso de una madre joven al ser arrancada de su primera hija. Un dolor agudo, insoportable, eterno. Javier miraba a su madre encorvada, envejecida y frágil como un cristal roto. De pronto, todas las piezas sueltas comenzaron a encajar de manera aterradora y lógica. Las veces que su madre usaba maquillaje demasiado espeso en pleno verano ardiente. Las camisas de manga larga abotonadas hasta el cuello en los días de calor insoportable. Las excusas tontas para no asistir a las reuniones familiares en la playa. Todo cobraba de repente un sentido macabro y repulsivo. El sacrificio monumental de una madre aterrorizada para proteger a sus 3 hijos amados del monstruo con el que dormía cada noche. Ustedes intenten ponerse en el lugar de esa pobre mujer desesperada por un segundo, atrapada en una jaula invisible de violencia diaria implacable, viviendo con el miedo crónico clavado en la garganta reseca, tragándose las lágrimas amargas para regalar sonrisas falsas en los cumpleaños infantiles. Pero el día que más temía finalmente había llegado a su puerta para cobrar la deuda. La indignación más profunda se apoderó de Javier, Mateo y Lucía al mismo tiempo. La rabia pura y ardiente hervía en sus venas al darse cuenta de que la apacible tranquilidad familiar siempre fue un frágil teatro de sombras. Habían vivido una mentira tan grande que el aire mismo dentro de esa casa les parecía contaminado y sucio. El ídolo intocable de la familia estaba pulverizado y enterrado bajo el peso abrumador de su propia crueldad. La madre, su víctima silenciosa, estaba rota por dentro. Y la hermana desterrada, una víctima colateral inocente, había regresado con sed de justicia poética. Pero nadie de los presentes podía anticipar el siguiente golpe del destino cruel. ¿Quién iba a imaginar que aquella revelación dolorosa se convertiría más tarde en un presagio aterrador de ruina total? Porque el espantoso descubrimiento de los abusos físicos y psicológicos era solamente la primera capa superficial de esta gran cebolla podrida. Los días que siguieron a aquella nefasta tarde de domingo se convirtieron en un laberinto de pesadillas insoportables para la familia Delgado. La conmoción emocional por los abusos descubiertos fue un golpe devastador, pero la vida real no te da pausas para llorar tus tragedias íntimas en paz. El destino siempre exige su pago por adelantado. ¿Ustedes alguna vez han sentido que el suelo firme bajo sus pies desaparece en un instante dejándolos caer en un abismo oscuro? Esa misma semana, el cartero llamó a la puerta de la gran casa con una serie de notificaciones judiciales certificadas que cambiarían el rumbo de sus vidas de forma radical e irreversible. Javier abrió los pesados sobres con membretes de los juzgados de Sevilla y de importantes entidades bancarias a nivel nacional. La lectura de aquellos folios burocráticos fue como tragar cristales rotos. El señor Roberto, ese hombre de negocios impecable y padre ejemplar ante los ojos ciegos de la sociedad andaluza, no solo había sido un maltratador despiadado en la privacidad de su hogar, también había sido un estafador magistral en su vida pública.
Para mantener el estatus elevado de la familia, las cenas de lujo, los coches caros y las vacaciones de verano en la costa, había tejido una red monstruosa de créditos impagables y avales fraudulentos. Falsificó reiteradamente la firma de doña Carmen en multitud de documentos hipotecarios durante más de 15 largos años. Puso como garantía absolutamente todo el patrimonio familiar, incluyendo el sagrado taller de costura donde la pobre mujer se había dejado la vista y la salud trabajando de sol a sol. La mujer del abrigo oscuro, aquella primera hija desterrada cruelmente, no había venido a reclamar una parte de la herencia por codicia. Ella había destapado la olla podrida de la situación legal al intentar solicitar su certificado de nacimiento original, desencadenando una investigación rutinaria que alertó a los voraces acreedores sobre las irregularidades de la herencia del difunto Roberto. Ruina, bancarrota absoluta, muerte financiera, 3 palabras letales que retumbaban día y noche en la cabeza de Javier como un martillo incesante. Las cuentas corrientes de la familia, aquellas que creían holgadamente llenas para asegurar una vejez digna a su madre, fueron congeladas de forma automática e implacable por orden de un juez mercantil. Ninguno de los 3 hermanos podía retirar ni un solo euro para pagar la luz o el agua de la inmensa casa. El majestuoso patio andaluz, que apenas unos días antes rebosaba de flores frescas, jamón ibérico y risas festivas, se transformó rápidamente en un escenario lúgubre de discusiones feroces y reproches venenosos. La crisis económica sacó a relucir lo peor de la naturaleza humana dentro de la propia sangre. Mateo, abrumado por el pánico de perder sus propios bienes, comenzó a gritarle a su madre culpándola por haber sido tan débil y por haber firmado papeles sin leerlos a fondo. Lucía, presa de un ataque de ansiedad crónico, lloraba desconsolada por los pasillos oscuros, lamentando el futuro incierto de sus hijos pequeños, exigiendo a Javier que encontrara una solución mágica de inmediato. El amor filial y la unión inquebrantable de los hermanos se desintegraron en el aire como cenizas llevadas por un viento furioso, gritos ensordecedores, puertas azotadas con violencia, odio palpable. Las semanas pasaron volando como una ráfaga de viento gélido, y las facturas de servicios básicos comenzaron a amontonarse sin piedad sobre la misma mesa de caoba donde antes se cortaba la tarta de cumpleaños. Avisos de corte de suministro eléctrico impresos en papel rojo alarmante. Notificaciones de embargo preventivo de bienes muebles. Llamadas telefónicas acosadoras a altas horas de la madrugada por parte de agencias de cobro de deudas que no tenían ningún tipo de escrúpulo ni empatía por el dolor ajeno. ¿Ustedes pueden siquiera imaginar el inmenso nivel de estrés que destroza los nervios de una persona sometida a este asedio constante e implacable? Es una tortura psicológica lenta y cruel que marchita el alma día tras día. Y entonces llegó el golpe final que derribó la moral de la familia por completo. Una mañana gris y lluviosa de noviembre, 2 agentes judiciales uniformados se presentaron en la puerta de la calle con una orden de desalojo inminente. La gran casa familiar, el refugio sagrado lleno de recuerdos agridulces, el lugar donde doña Carmen había criado a sus hijos con tanto sacrificio personal, ya no les pertenecía legalmente. Era propiedad exclusiva de una entidad bancaria extranjera fría y distante. Les daban exactamente 30 días naturales para vaciar la propiedad y entregar las llaves al juzgado de primera instancia. Nada más. 0 contemplaciones. Un desahucio fulminante. Esa misma tarde, el hermoso patio de azulejos coloridos se llenó de enormes cajas de cartón marrón. Cajas tristes, polvorientas y vacías que esperaban engullir toda una vida de memorias fragmentadas. Javier empacaba la vajilla de porcelana antigua con las manos destrozadas y el corazón latiendo a una velocidad enfermiza. Ver a doña Carmen, con sus 70 años recién cumplidos, doblando su ropa vieja en una maleta gastada con la mirada totalmente perdida en el vacío, era una imagen profundamente desgarradora. Era el retrato exacto de la derrota absoluta. Una mujer que había soportado golpes físicos brutales durante toda su juventud para proteger su hogar, ahora se veía obligada a abandonarlo, arrastrando los pies como una delincuente exiliada por culpas ajenas. Todo el patrimonio se había esfumado en el aire. 0 propiedades, 0 euros. Miedo absoluto,
Humillación pública ante el vecindario de Sevilla, que murmuraba a sus espaldas al ver los camiones de mudanza baratos. La caída libre por el abismo de la miseria era veloz y no parecía tener un fondo visible. Pero el destino calculador siempre guarda la carta más tétrica para el último segundo. Si ustedes creen que perder todo el dinero y la casa es lo peor que le puede pasar a un ser humano en la etapa final de su vida, están a punto de descubrir una realidad mucho más macabra, porque los agobiantes problemas legales eran simples distracciones superficiales. Una gigantesca cortina de humo diseñada por el difunto padre para ocultar el secreto final. Y ese terrible secreto estaba a punto de emerger de las sombras para cobrar su venganza definitiva. El fondo del abismo oscuro es un lugar solitario y espantosamente frío. Cuando crees que ya no puedes caer más bajo, que el duro suelo te ha roto todos los huesos del alma, la vida siempre encuentra una forma cruel de abrir un agujero nuevo bajo tus pies cansados. El último fin de semana en la gran casa de Sevilla fue un verdadero funeral en vida. Las pesadas cajas de cartón bloqueaban los hermosos pasillos de mármol. El polvo grisáceo flotaba en el aire denso y sofocante. Javier, con los ojos inyectados en sangre por la falta absoluta de sueño, se encargó de desmontar personalmente el amplio despacho privado de su difunto padre, ese oscuro santuario de madera de roble que siempre fue un lugar totalmente prohibido y temido durante toda su tierna infancia. Desarmar el pesado escritorio de estilo victoriano era una tarea extremadamente agotadora para un solo hombre deprimido. Javier quitó los grandes cajones uno por uno, limpiando las telarañas acumuladas en las esquinas ocultas por el paso de las décadas. Al sacar el último cajón inferior del lado derecho, escuchó de pronto un sonido extraño, un golpe metálico seco, sordo, hueco. Algo rodaba suelto en el interior de la gran estructura de madera. Con un viejo destornillador oxidado, forzó la base de madera inferior y descubrió asombrado un compartimento secreto meticulosamente diseñado para no ser encontrado jamás por la familia. Dentro había una pequeña caja de hierro negro, fuertemente cerrada, con un candado minúsculo que se rompió fácilmente de un solo golpe certero con el pesado martillo. Javier abrió la fría tapa de hierro oxidado y el desagradable olor a encierro rancio le golpeó el rostro de inmediato. No había joyas de gran valor económico ni gruesos lingotes de oro ocultos para salvarlos mágicamente de la inminente ruina financiera. Había algo muchísimo más pesado y letal para el alma humana. Un viejo diario personal con gruesas cubiertas de cuero agrietado y un fajo amarrado de recortes de periódicos antiguos muy amarillentos. Javier se sentó lentamente en el suelo helado, apoyó la espalda encorvada contra la pared desnuda y comenzó a leer bajo la luz mortecina de una sola bombilla solitaria colgando del techo alto. ¿Ustedes qué harían honestamente si el cruel destino pusiera directamente en sus manos el arma homicida que destruyó a su familia desde la mismísima raíz? El noble corazón de Javier comenzó a latir con una fuerza salvaje contra sus costillas adoloridas. La caligrafía firme e inconfundible del señor Roberto llenaba por completo las páginas marchitas manchadas de tinta oscura. Estas no eran simples cartas de negocios aburridos ni reclamos matrimoniales irracionales. Eran profundas confesiones escritas desde la arrogancia más enferma de un peligroso psicópata narcisista. Javier leyó detenidamente la primera página amarillenta y sintió que todo el aire vital abandonaba sus pulmones por completo. El gran secreto intergeneracional emergió bruscamente de las sombras pasadas como un gigantesco monstruo devorador. El antiguo amor de juventud de doña Carmen, el padre biológico real de la mujer del abrigo oscuro, no era un simple forastero pobre olvidado por el tiempo. Era Antonio Delgado, el propio hermano mayor del señor Roberto, el primogénito legítimo y el verdadero heredero universal de la enorme fortuna familiar original. Las grandes manos de Javier temblaban sin control alguno mientras las lágrimas calientes le quemaban intensamente las mejillas pálidas. Las filosas piezas del rompecabezas más macabro del mundo finalmente se unieron de golpe en su mente torturada y exhausta. Antonio era un hombre excepcionalmente bondadoso que amaba profundamente a la joven Carmen cuando ella era apenas una humilde costurera del empobrecido barrio obrero. Iban a casarse felizmente en secreto total. Iban a tener con inmensa ilusión a su primera hija biológica en común.
Pero la envidia enfermiza y la codicia desmedida del temible señor Roberto no tenían ningún límite moral conocido. El espantoso diario detallaba con una frialdad verdaderamente espeluznante cómo el propio Roberto manipuló deliberadamente los frenos del coche de su propio hermano en la víspera oscura de una fuerte tormenta invernal. Un accidente trágico y supuestamente fortuito según el reporte policial oficial de aquella época lejana. Una tragedia lamentable que hizo llorar a la ciudad. Todo fue una inmensa farsa sangrienta. Asesinato premeditado. Sangre derramada por pura avaricia. Crueldad infinita. Roberto no solo mató a sangre fría a su propio hermano para robarle impunemente la gran empresa familiar y el patrimonio entero. También tomó egoístamente a la joven Carmen, que estaba completamente destrozada por el duelo doloroso y sumamente vulnerable por su embarazo oculto a la sociedad. Se presentó ante ella como el gran salvador magnánimo. La obligó a casarse rápidamente bajo engaños sumamente crueles y, en cuanto la inocente niña nació, la amenazó seriamente con matarla si no la entregaba de inmediato a unos parientes lejanos sin recursos. Esa pobre niña abandonada, la mujer profundamente herida que irrumpió en la gran fiesta, era la verdadera heredera legítima de absolutamente todo el imperio. Roberto había construido su falsa vida de lujos sobre el cadáver frío de su propio hermano y el sufrimiento eterno de su joven esposa aterrorizada. Javier sintió unas náuseas insoportables subiendo rápidamente por su garganta completamente seca. Todo lo que había comido alegremente, todo el aire que había respirado en esa enorme casa, estaba gravemente infectado por el veneno mortal de la traición más profunda y dolorosa. Aquella mujer demacrada no era de ninguna manera una intrusa malintencionada, buscando dinero ajeno fácil. Era la víctima suprema de un robo intergeneracional monstruoso, que abarcaba 3 largas décadas de dolor sepultado bajo tierra. La familia entera, sin saberlo jamás, había prosperado y crecido gracias al abundante dinero manchado directamente con la sangre inocente de su propio tío Antonio. Un dinero sumamente maldito que finalmente había cobrado su venganza kármica implacable, llevándolos directamente a la quiebra absoluta y al desahucio más humillante de esa terrible semana oscura. Javier cerró fuertemente el diario agrietado y se llevó las 2 manos grandes al rostro húmedo, sollozando amargamente en el suelo frío del despacho vacío, destrozado, vencido, humillado hasta la última célula viva de su cuerpo débil. La triste imagen de doña Carmen sufriendo callada cobraba ahora un nivel de tragedia insoportable e inalcanzable. Ella había estado casada forzosamente con el verdugo asesino de su verdadero gran amor. El monstruo despiadado la había utilizado como un simple trofeo robado para consolidar rápidamente su poder absoluto en la región. El inmenso dolor físico de la pobre madre se multiplicaba por 1000 al comprender el tormento psicológico brutal de vivir obligada bajo el mismo techo con el asesino sanguinario y de haber perdido a su pequeña hija. En ese preciso y tenso momento, la enorme puerta del despacho se abrió muy lentamente emitiendo un chirrido agudo que rompió el gran silencio fúnebre de la madrugada solitaria. Allí estaba de pie doña Carmen, apoyada muy frágilmente en el marco de madera oscura, iluminada a medias por la luz amarillenta del pasillo. Su rostro muy cansado reflejaba la paz resignada de quien ya no tiene absolutamente nada más que perder en este mundo cruel y despiadado. Miró el viejo diario oscuro en las manos temblorosas de su hijo y asintió muy lentamente, cerrando los ojos cansados con una pesadez extrema. El profundo fondo del abismo había sido alcanzado por fin esta noche. Ya no quedaban más pesadas máscaras por caer al suelo. Ahora, en medio de las oscuras ruinas humeantes de su propia existencia devastada, solo quedaba un mínimo espacio para la última etapa de este doloroso viaje emocional definitivo. La oscura etapa donde se debe elegir entre el final trágico o buscar desesperadamente una diminuta luz para el alma humana. Javier se levantó del suelo helado con las piernas temblando de forma incontrolable y caminó muy lentamente hacia su anciana madre. La abrazó con todas sus fuerzas. Un abrazo inmensamente largo, profundo y sumamente necesario, donde no hacían falta absolutamente más palabras para explicarse. El llanto desgarrador de doña Carmen empapó rápidamente la camisa gris de Javier. Era un llanto completamente distinto al de aquella trágica tarde de domingo en el hermoso patio andaluz.
Ya no era un llanto cargado de terror crónico o de humillación pública insoportable. Era el llanto puro de la liberación absoluta del alma. Las pesadas cadenas invisibles que la habían mantenido atada a la oscuridad de aquel monstruo despiadado durante 50 largos años acababan de romperse en 1000 pedazos oxidados. Libre. Por fin libre. Mateo y Lucía, alertados por los profundos sollozos nocturnos, aparecieron sigilosamente en la puerta del enorme despacho. Al ver el siniestro diario antiguo de cuero y los macabros recortes de prensa amarillentos, no necesitaron ninguna explicación extensa por parte de su hermano mayor. El ambiente fúnebre y asfixiante de la casa vacía hablaba por sí solo. Javier les entregó el pesado cuaderno con las manos sudorosas. Sus hermanos leyeron las crueles confesiones en absoluto y reverencial silencio. La profunda ira inicial que sentían por haber perdido cruelmente todo su patrimonio se evaporó de forma mágica en el aire frío de la madrugada. El maldito dinero ya no importaba en lo más mínimo. Las casas lujosas y los coches caros de la familia eran simple basura material frente a la inmensa y sangrienta tragedia humana que acababan de presenciar. ¿Ustedes podrían perdonar algo así en sus propias familias? La respuesta fácil y rápida sería un rotundo no. Pero la vida real es infinitamente más compleja que todas nuestras suposiciones racionales. A la mañana siguiente, con el tibio sol despuntando tímidamente sobre los tejados húmedos de Sevilla, Javier tomó la decisión más valiente e importante de toda su existencia. Buscó desesperadamente el gran sobre de papel manila manchado que había desatado toda la tormenta perfecta. Allí, escondida entre los certificados médicos de los abusos y las tristes cartas, encontró una humilde dirección garabateada con vieja tinta azul. Era la dirección actual de aquella misteriosa mujer del abrigo oscuro, la legítima heredera universal de la sangre derramada, su propia sangre biológica, su hermana mayor. Javier reunió a Mateo y a Lucía en la cocina totalmente vacía. Les dijo con una voz sumamente firme y decidida que no se irían jamás de esa ciudad como unos cobardes derrotados por el cruel destino. Saldrían caminando por la puerta grande con la frente en alto, pero antes debían hacer lo correcto por una vez en sus vidas. Debían sanar urgentemente la enorme herida intergeneracional que estaba pudriendo lentamente sus raíces familiares. Doña Carmen, sentada con mucha dificultad en una silla plegable de la triste mudanza, asintió con una leve y hermosa sonrisa dibujada en su rostro cansado por el dolor. La paz interior es un valioso tesoro que absolutamente ninguna fría entidad bancaria puede embargar jamás. Condujeron el viejo coche prestado de Lucía hasta un conflictivo barrio obrero muy humilde en las afueras olvidadas de la capital andaluza. Un lugar excesivamente gris, muy olvidado, lleno de tristeza visible. Aparcaron con dificultad frente a un inmenso bloque de pisos baratos con la pintura totalmente desconchada por la inclemente humedad invernal. Javier subió las estrechas escaleras de cemento con el noble corazón latiendo a una velocidad verdaderamente vertiginosa en su pecho. Tocó suavemente la puerta de madera astillada. Al abrirse muy lentamente, allí estaba ella, la mujer que había irrumpido violentamente en la celebración y destruido su mundo de fino cristal para siempre, pero esta vez, sin el enorme y pesado abrigo oscuro y sin la furia ardiente en sus oscuros ojos cansados. Solo era una mujer madura en ropa sencilla, profundamente herida por el cruel rechazo sistemático de toda una vida entera llena de carencias inmerecidas. Javier no le gritó ningún insulto doloroso, no le exigió absolutamente nada material. Simplemente la miró fijamente a los ojos llorosos, esos mismos ojos oscuros tan parecidos a los de su propia madre, y extendió ampliamente sus brazos sinceros. Un simple abrazo apretado. Un gesto físico sumamente básico que contenía absolutamente toda la gran disculpa que el universo entero le debía a esta inocente víctima colateral. La mujer rompió a llorar desconsolada y ruidosamente en los hombros fuertes de un hermano menor que acababa de conocer en medio del caos total. El encuentro privado dentro de aquel modesto y frío apartamento fue brutalmente honesto y dolorosamente sanador para todos los presentes. Doña Carmen pudo finalmente abrazar con desesperación a la niña preciosa que le habían arrancado violentamente de los brazos juveniles bajo la fría y directa amenaza de la muerte inminente.
Le pidió perdón suplicando de rodillas por no haber sido lo suficientemente valiente para protegerla de la maldad pura. Pero la gran hija rechazada, demostrando una sabiduría emocional inmensa que solo otorga el sufrimiento crónico, la levantó del suelo sucio y le limpió las lágrimas amargas con inmenso amor. Comprendió perfectamente que su madre había sido tan víctima indefensa como ella misma. Ambas eran presas atrapadas en la misma gigantesca telaraña de un monstruo cobarde y asesino. El señor Roberto les había robado el dinero sucio, la tranquilidad mental y el precioso tiempo irrecuperable, pero ya no podría robarles jamás el amor verdadero, que comenzaba a florecer hermosamente entre las tristes ruinas de la gran mentira familiar. Ese mismo día histórico, la renacida familia Delgado entregó formalmente las pesadas llaves de la majestuosa casa familiar al juzgado correspondiente sin derramar ni una sola lágrima de arrepentimiento estéril. Dejaron atrás definitivamente las lujosas paredes de frío mármol que solo escondían un terrible dolor crónico, abusos físicos constantes y una oscura historia de asesinato fratricida imperdonable. Se marcharon con los bolsillos completamente vacíos. Sí, totalmente pobres y humillados ante la siempre ciega sociedad materialista andaluza, pero se marcharon sintiéndose inmensamente ricos en la verdad absoluta y en un amor incondicional inquebrantable. La gran casa vacía quedó abandonada atrás como un simple y triste monumento a la inmensa crueldad humana, mientras ellos 5 caminaban juntos hacia un nuevo y limpio horizonte brillante, unidos por la sangre correcta, verdaderamente fuertes contra la adversidad, totalmente libres por primera vez en la trágica y dolorosa historia de su renovado linaje. Y así termina esta desgarradora historia de hoy, queridos oyentes. Una historia que nos deja una lección monumental grabada a fuego en nuestra propia conciencia humana. El verdadero valor de una familia no se mide jamás por la cantidad de dinero acumulado en las oscuras cuentas bancarias, ni por la grandiosa fachada impecable que le mostramos a la sociedad exterior para alimentar nuestro frágil ego terrenal. La verdadera familia se demuestra en el barro, en la capacidad infinita de perdonar lo imperdonable y de unir las piezas rotas de nuestra propia sangre cuando todo a nuestro alrededor se derrumba estrepitosamente. Esta triste historia nos enseña de forma brutal que los grandes secretos tóxicos guardados por miedo siempre terminan saliendo a la implacable luz del sol. La violencia doméstica oculta y los fraudes legales elaborados son bombas de tiempo sumamente destructivas que no solo arruinan a la víctima principal de forma inmediata, sino que destruyen salvajemente a las siguientes generaciones inocentes de la familia. Nunca permitan que el miedo los paralice ante la cruel injusticia. La fría ley humana y los grandes bancos pueden quitarles una majestuosa casa familiar construida sobre puras mentiras dolorosas, pero jamás podrán arrebatarles la inmensa paz mental de vivir con una absoluta honestidad. Quédense con esta profunda reflexión. Limpien de mentiras su propia casa hoy mismo, antes de que el oscuro pasado llame sorpresivamente a su puerta principal, cobrando las antiguas deudas olvidadas. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón que la paz, la verdad genuina y el amor incondicional reinen por siempre en cada uno de sus sagrados hogares. Cuídense mucho. Si esta historia profunda tocó alguna fibra de su corazón, les pido humildemente que se suscriban a nuestro canal para seguir compartiendo más testimonios impactantes. Nos escuchamos en el próximo episodio.